Hace 66 millones de años, un evento catastrófico cambió para siempre el curso de la vida en la Tierra. Un asteroide, cuyo diámetro aproximado se estima en más de 10 kilómetros, colisionó contra la Tierra en la zona que hoy conocemos como la península de Yucatán, en México. Este impacto fue el desencadenante de la extinción más famosa de la historia de la Tierra, la extinción del Cretácico-Paleógeno, un evento que tuvo severas consecuencias para la vida. Tras liberar una energía inmensamente superior a cualquier arma de destrucción masiva, la colisión provocó abrumadores incendios forestales, tsunamis gigantescos y una nube de polvo y gases que se dispersó rápidamente por la atmósfera. Esta nube de polvo eventualmente bloqueó la luz solar durante los meses y años siguientes, lo que causó un drástico enfriamiento global y alteró los patrones climáticos a los que la vida se había acostumbrado. La fotosíntesis se detuvo, lo que llevó al colapso de las cadenas alimenticias tanto en los océanos como en la Tierra. El resultado, aproximadamente un 75% de todas las especies, incluyendo a los dinosaurios no aviares, se extinguieron. Muchas otras formas de vida también sucumbieron durante este evento, incluyendo numerosas especies de plantas, invertebrados marinos y reptiles. Sin embargo, esta extinción masiva también abrió nuevas oportunidades para que animales como los mamíferos prosperaran en un nuevo entorno y ocuparan los espacios que fueron dejados atrás, lo que permitió su diversificación y eventual dominancia sobre muchos ecosistemas terrestres. A lo largo de la historia de la Tierra, tal vez no existe una catástrofe tan popular como aquella responsable de borrar para siempre a los grandes dinosaurios no aviares, aquella que fue provocada por el arrasador impacto de un asteroide. El cráter de Chicxulub, aunque sepultado bajo el suelo de la actual península de Yucatán, es la cicatriz que nos dejó aquel fatídico evento. Durante mucho tiempo, los científicos han buscado responder una pregunta: ¿de dónde vino este objeto que chocó contra la Tierra? Como la energía liberada por el impacto desintegró rápidamente al asteroide, no ha sido nada fácil estudiar su composición, ni mucho menos rastrear su origen. No obstante, un estudio reciente publicado en la revista Science nos arroja algo de luz. Todo indica que el asteroide provino del sistema solar exterior, de más allá de la órbita de Júpiter. Un nuevo estudio realizado por un equipo multidisciplinario, encabezado por Mario Fischer-Gould de la Universidad de la Colonia, en Alemania, fue publicado el pasado mes de agosto en la revista Science y ha revelado la composición y el posible origen del asteroide que impactó con nuestro planeta hace unos 66 millones de años. El artículo científico lleva por título: los isótopos de rutenio muestran que el impactador de Chicxulub era un asteroide de tipo carbonoso. Según la investigación realizada por estos científicos, el objeto extraterrestre que impactó a la Tierra hace 66 millones de años se trató de una condrita carbonácea que debió formarse más allá de la órbita de Júpiter. Además, sería casi tan antiguo como el propio sistema solar. Para lograr determinar esto, los investigadores analizaron la abundancia de los 7 isótopos estables de rutenio en 5 muestras del límite Cretácico-Paleógeno, provenientes de distintas partes del mundo. Luego las compararon con los niveles de rutenio presentes en otros asteroides de tipo carbonáceos conocidos y resultaron ser muy similares. El estudio sugiere que el objeto responsable de dar fin al Mesozoico fue una condrita carbonácea, que posiblemente se formó en los primeros años de nuestro sistema solar. Muchas veces nos resulta difícil entender todos estos conceptos científicos: isótopos, límite Cretácico-Paleógeno, condritas carbonáceas. ¿Qué significa todo esto para alguien que no está dentro del ámbito académico? En realidad, no es muy difícil comprender lo que este estudio plantea, aunque para llegar a ello debemos tomar algunas consideraciones previas. Cuando el asteroide impactó contra la Tierra hace 66 millones de años, la colisión levantó una ingente cantidad de polvo hacia la atmósfera que contenía parte del material asteroidal, en el que se encontraban diversos metales que son escasos en la Tierra. Este polvo eventualmente comenzó a impregnar el suelo a cientos y miles de kilómetros alrededor de la zona del impacto. Con el paso de millones de años, ese suelo impregnado con muestras del asteroide quedó sepultado bajo sedimentos y formaría el llamado límite Cretácico-Paleógeno,
una capa delgada de arcilla que marca el final del Mesozoico y el inicio del Cenozoico. Esta capa en las rocas es una de las principales evidencias a favor de la hipótesis del impacto. Esto se supo durante la década de 1980, cuando un equipo conformado por Luis y Walter Álvarez, padre e hijo, así como Frank Azaro y Helen Bogue Michel, encontró que en las muestras de la capa de arcilla del límite Cretácico-Paleógeno había concentraciones inusualmente altas de iridio, un metal conocido por ser escaso en la Tierra, pero abundante en meteoritos. La presencia del iridio en esta capa solo podría explicarse por el impacto de un objeto extraterrestre que había depositado este metal en el suelo. El iridio era pues parte de los restos del impactador. Este descubrimiento le permitió al grupo de científicos alimentar la hipótesis del impacto extraterrestre. Si bien es cierto que la idea del impacto había sido planteada desde antes, ellos fueron los primeros en desarrollarla a partir de pruebas materiales. Paralelamente, el descubrimiento del cráter de Chicxulub en la península de Yucatán vendría a complementar la hipótesis del impacto. El cráter no solo tenía una edad que coincidía con el evento de extinción, sino que también tenía el tamaño suficiente para sustentar la hipótesis de Álvarez y colaboradores. En sí, el hecho de que la hipótesis del impacto sea la que goce de mayor aceptación se debe principalmente a estos dos grandes descubrimientos: las altas concentraciones de iridio en el límite Cretácico-Paleógeno y el descubrimiento de un cráter de impacto en la península de Yucatán. A partir de entonces, tanto la capa de arcilla como el cráter han sido estudiados en un intento por conocer con mayor precisión los detalles del impacto y sus efectos en el planeta. Durante muchos años, la comunidad científica ha buscado pistas que logren revelar la naturaleza exacta del asteroide que chocó contra la Tierra. Dado que el cráter de Chicxulub se encuentra sepultado bajo muchas capas sedimentarias, el acceso a muestras directas del asteroide es limitado y costoso. Es por eso que estudiar su composición es una tarea complicada. Sin embargo, se puede analizar la composición del asteroide a través de la capa de arcilla que marca el límite Cretácico-Paleógeno, pues al haber quedado impregnada con material del asteroide, proporciona evidencia directa sobre su composición química. Así como el iridio, el límite Cretácico-Paleógeno contiene diferentes metales como el platino, el cromo y el rutenio. El rutenio es por lo menos 100 veces más escaso en la Tierra que en los asteroides. La presencia de estos metales en las rocas provenientes del espacio es ampliamente conocida gracias al estudio de los meteoritos que comúnmente impactan con la Tierra. Estos meteoritos, que son fragmentos de asteroides, tienen concentraciones significativamente más altas de estos metales en comparación con la corteza terrestre. Ahora, gracias a este nuevo estudio, se ha sugerido que el impactador de Chicxulub era una condrita carbonácea, pues las firmas isotópicas halladas en las muestras del límite Cretácico-Paleógeno, así como en las muestras de otras condritas carbonosas conocidas, son muy parecidas. Isótopos esto, isótopos aquello. ¿Qué son los isótopos de los que tanto hemos hablado? Los isótopos no son otra cosa más que versiones ligeramente diferentes de un elemento que varían únicamente en el número de neutrones que estén presentes en su núcleo. Verán, la identidad química de un elemento, lo que hace que el carbono sea carbono, que el oxígeno sea oxígeno o que el rutenio sea rutenio, está definida por la cantidad de protones que estén presentes en su núcleo, el número atómico. Cada elemento tiene una cantidad específica de protones. Por ejemplo, el carbono posee 6 protones en su núcleo, mientras que el hidrógeno, que es el elemento más simple, tiene solo 1. Pero los diferentes isótopos de cada elemento tienen exactamente el mismo número de protones. Lo que cambia es el número de neutrones que los acompañan. Es por eso que su identidad química como elemento no cambia, aunque sí cambian sus cualidades físicas. Al final, esto hace que existan átomos de un mismo elemento con mayor o menor masa atómica dependiendo si tienen más o menos neutrones en su núcleo. Se podría decir que hay átomos de un elemento más ligeros o pesados que otros. Así pues, los isótopos son especialmente útiles. Si son inestables, significa que se desintegran y transforman en otros elementos a cambio de emitir radiación. Y gracias a que conocemos el periodo de semidesintegración o semivida de los isótopos inestables, es decir, el tiempo que tardan en reducirse a la mitad,
podemos usarlos para datar con mucha precisión algunos tipos de rocas. Pero si son isótopos estables, como los isótopos de rutenio que fueron analizados en este estudio, dado que no se desintegran ni se transforman con el tiempo, son excelentes para revelar aspectos del pasado, pues al estudiar sus proporciones podemos averiguar importantes factores ambientales de hace millones de años, como la temperatura media de la Tierra o el origen de las rocas y del agua en nuestro planeta. En la paleontología, las proporciones de isótopos de carbono y oxígeno en los fósiles pueden proporcionar información, por ejemplo, sobre el ambiente en el que vivieron los organismos o si diferentes fósiles provienen de un mismo ecosistema. Estas proporciones de diferentes isótopos de un elemento presentes en una muestra conforman la llamada firma isotópica, que a veces es comparada con una huella dactilar, ya que son únicas y específicas para cada proceso que da origen a una muestra, lo que nos permite identificar su origen, similar a como una huella dactilar puede identificar a una persona. Es por esto que cuando los científicos observaron la similitud entre las firmas isotópicas de las condritas que han caído a la Tierra con las firmas presentes en muestras del límite Cretácico-Paleógeno, pudieron determinar que ambas provienen de objetos similares. Esto no quiere decir que ambas muestras provengan de un mismo objeto, sino que los objetos de los que provienen se formaron en condiciones similares, y resulta que sabemos cómo se forman los asteroides carbonosos. En este caso, la firma isotópica de la capa de arcilla analizada está compuesta casi en su totalidad por rutenio procedente del objeto que colisionó. Y al estudiar las proporciones de los 7 isótopos de este elemento, se encontró que coinciden con los asteroides de tipo C, un tipo raro y antiguo de asteroide que se forma más allá de la órbita de Júpiter. El equipo también analizó la abundancia de isótopos de rutenio en muestras de otros 5 cráteres de impacto creados entre 36 y 470 millones de años atrás, y descubrieron que estas coincidían más con las firmas isotópicas de los meteoritos de tipo silicio, que se formaron más cerca del Sol. La conclusión parece clara: el asteroide que exterminó a los dinosaurios se formó en el sistema solar exterior. ¿Cómo es posible que podamos saber en qué zona del sistema solar se formaron cierto tipo de asteroides? Pues a través de su composición química. De hecho, casi todo lo que sabemos sobre la evolución de nuestro sistema solar es gracias a los meteoritos que han caído a la Tierra. Básicamente, los meteoritos son la única manera no costosa que tenemos de estudiar el sistema solar, ya que nos permiten tomar muestras de los diferentes objetos sin tener la necesidad de ir a recogerlos por nuestra cuenta. El punto aquí es que asteroides como el que impactó hace 66 millones de años, conocidos también como condritos, son los más primitivos de todos los asteroides. Estos se formaron en la zona exterior del sistema solar y en una etapa muy temprana. ¿Pero por qué? Estas rocas espaciales son ricas en agua, carbono y otras moléculas denominadas volátiles, ya que se evaporan más fácilmente que otros elementos. Hace más de 4.500 millones de años, cuando el Sol se formó a partir de una gran nube molecular, el material restante formó un gigantesco disco protoplanetario alrededor de la estrella recién nacida. Todos los asteroides y planetas del sistema solar, junto con sus satélites, se formaron a partir de este disco. En las zonas más cercanas al Sol, los únicos granos de material que podían condensarse en estado sólido para formar cuerpos eran aquellos cuyo punto de fusión es alto, ya que cerca del Sol las temperaturas son más altas. Generalmente eran materiales metálicos y rocosos. Los primeros 4 planetas del sistema solar, entre ellos la Tierra, se formaron a partir de estos materiales. Sin embargo, más lejos del Sol, los elementos más volátiles como el dióxido de carbono, el agua o el amoníaco podían condensarse en estado sólido ya que la temperatura más baja lo permitía, lo que no ocurriría cerca del Sol ya que el calor emanado por aquel los vaporizaría. Bajo esa premisa, el asteroide responsable de aniquilar a los dinosaurios posiblemente se formó en el sistema solar exterior, y probablemente migró hacia el interior junto con otros cuerpos para formar el cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter, donde actualmente predominan asteroides de tipo S, C y M, silicios, carbonáceos y metálicos respectivamente. Pero hace 66 millones de años, un fenómeno desconocido precipitó el asteroide hacia la Tierra y provocó la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno.
A pesar de todo, los impactos de asteroides no siempre traen consecuencias negativas. Muchas condritas carbonáceas impactaron con la Tierra durante sus primeros 1000 millones de años, y se cree que aportaron agua y moléculas orgánicas que pudieron haber contribuido a que la vida surgiese en los océanos primitivos. Estudiar la naturaleza del objeto que chocó contra la Tierra no es una tarea ociosa. Al contrario, conocer la composición química del asteroide nos ayuda a entender de mejor manera los efectos que tuvo el impacto sobre la biosfera de la Tierra, lo que nos brinda información valiosa sobre cómo fue el proceso de extinción. Por ejemplo, la colisión de un asteroide de tipo C con la Tierra pudo crear una columna de hollín, una sustancia muy contaminante formada a partir de carbono y que era especialmente buena para bloquear la luz solar, lo que habría intensificado los efectos del invierno de impacto y extendido el periodo de oscuridad y frío, dificultando aún más las posibilidades de supervivencia, resultando en la pérdida de gran parte de la diversidad biológica, y no solo de los dinosaurios no aviares. Hoy, 66 millones de años después del impacto, gracias a la valiosa información que guardan los isótopos, podemos reconstruir cada vez con mayor detalle cómo fue que ocurrió un acontecimiento que marcó uno de los hitos más importantes en la historia de la Tierra.